And not because I thought it was like so risque or shocking. And I just was so fascinated with why is it being seen as like obscene. Hollywood siempre ha sido escenario de romances que parecen sacados de un guión de película, pero pocos han tenido tanto brillo y, al mismo tiempo, tanta oscuridad como el de Demi Moore y Ashton Kutcher. Lo que empezó como un cuento de hadas moderno, con la reina consolidada del cine y el joven actor que ascendía como una estrella fulgurante, terminó convertido en una de las historias más dolorosas y mediáticas de la industria. Una relación que comenzó desafiando las críticas y conquistando titulares en todo el mundo, pero que con el tiempo reveló secretos, traiciones y heridas imposibles de ocultar. Tras la fachada de sonrisas en alfombras rojas y vacaciones de ensueño, se escondía una tormenta que terminaría por arrastrar a Demi Moore a uno de los momentos más oscuros de su vida. En 2003, el destino unió a dos figuras que parecían venir de mundos diferentes. Demi Moore, con 40 años, era una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Había atravesado un mediático divorcio con Bruce Willis y parecía lista para un nuevo capítulo en su vida. Por otro lado, Ashton Kutcher, de apenas 25 años, irradiaba juventud, carisma y un magnetismo que lo había convertido en la revelación de la comedia televisiva. La conexión entre ambos fue inmediata, tan intensa que en cuestión de meses ya eran inseparables. Se los veía juntos en alfombras rojas, en eventos de caridad e incluso disfrutando de exóticas vacaciones que alimentaban titulares en todas partes del mundo. La diferencia de edad, de 15 años, se convirtió en el gran tema de conversación. Mientras unos aplaudían a la pareja por desafiar los prejuicios, otros aseguraban que la relación no duraría. Pero Moore parecía revitalizada. Después de años en el ojo del huracán mediático, encontró en Kutcher una energía renovada y un motivo para volver a creer en el amor. Él, por su parte, asumió un rol inesperado al acercarse a las hijas de Demi y convertirse en una figura cercana en su vida familiar. Todo parecía perfecto, tanto que incluso decidieron emprender juntos un proyecto profesional al fundar una productora. Sin embargo, lo que el público veía como un romance sólido escondía grietas invisibles, porque mientras la pareja sonreía frente a las cámaras, el tiempo empezaba a poner a prueba un vínculo que pronto se volvería mucho más complejo de lo que cualquiera podía imaginar. Aunque Demi Moore brillaba como una estrella en el firmamento de Hollywood, su vida personal estaba marcada por cicatrices profundas que nunca desaparecieron del todo. Desde niña, enfrentó un hogar caótico e inestable. Su padre biológico la abandonó antes de que naciera y su madre, atrapada en una relación tormentosa con su padrastro, arrastró a la familia a una existencia marcada por las mudanzas, la falta de estabilidad y los excesos. Uno de los recuerdos más dolorosos que Demi carga desde la infancia ocurrió a los 12 años, cuando presenció un episodio tan impactante que la obligó a madurar de golpe. Esa noche, al ver a su madre en peligro, Moore reaccionó instintivamente para salvarla. Fue una escena que marcaría para siempre su manera de relacionarse con el dolor, la dependencia y la necesidad de hacerse fuerte en medio del caos. La tensión con su madre fue una constante, abandono, manipulación y un sentimiento de vacío que acompañaría a Demi durante toda su vida adulta. Aunque logró escapar de ese ambiente para perseguir una carrera en la actuación, las heridas emocionales nunca cicatrizaron del todo. En los años siguientes, esas marcas invisibles resurgirían en los momentos más vulnerables, poniendo en jaque su estabilidad personal y profesional. A pesar de aquel pasado turbulento, Demi Moore no tardó en convertirse en uno de los rostros más poderosos de la industria del cine. Su gran salto llegó con la inolvidable Ghost en 1990, una película que no solo conquistó la taquilla mundial, sino que inmortalizó a Moore como un ícono de la cultura popular. La escena del torno de alfarería junto a Patrick Swayze quedó grabada en la historia del cine. Oh, no. Espero que no fuera una obra maestra. Ahora ya no lo es. ¿Puedo ayudar? Sí. Pon las manos aquí, bien mojadas. Y deja que el barro resbale entre tus dedos. Convirtiéndola en la actriz mejor pagada de su generación. El éxito continuó con producciones que reforzaron su imagen de estrella indiscutida. Al mismo tiempo, Moore formaba una de las parejas más admiradas de Hollywood junto a Bruce Willis. Juntos tuvieron 3 hijas y construyeron un matrimonio que, a los ojos del mundo, parecía ejemplar. Aunque finalmente se separaron en 1998, su divorcio fue sorprendentemente cordial y Willis siguió siendo un apoyo constante en los momentos más difíciles de su exesposa. En aquellos años, Demi parecía haber alcanzado todo: fama, fortuna, familia y el respeto de la industria. Había logrado reinventarse y demostrar que podía triunfar pese a sus luchas internas. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro inesperado, porque mientras muchos pensaban que lo había conquistado todo, pronto llegaría un nuevo amor que cambiaría su vida para siempre, para bien y para mal. Cuando Demi Moore y Ashton Kutcher unieron sus vidas en 2005,
Lo hicieron en una ceremonia íntima en su propia casa de Beverly Hills. Entre los 100 invitados hubo una presencia inesperada: Bruce Willis, el exesposo de Demi, quien asistió para mostrar su apoyo. Aquella imagen fue interpretada como la prueba de que Moore había logrado mantener una familia moderna y unida, pese a los giros de su vida sentimental. La pareja se mostraba feliz, compartía proyectos profesionales y era inseparable en eventos públicos. Kutcher se convirtió en una figura importante para las hijas de Demi y juntos dieron la impresión de ser una familia sólida. Incluso fueron pioneros en mostrar su relación a través de las redes sociales, una estrategia que los convirtió en tendencia y que acercó aún más a la pareja con el público. Pero detrás de la fachada perfecta, comenzaban a aparecer los primeros signos de desgaste. Mientras Aston disfrutaba de un ascenso meteórico en su carrera, Demi enfrentaba un periodo menos activo en Hollywood y luchaba contra inseguridades relacionadas con el paso del tiempo. Esa diferencia de etapas vitales, sumada a la brecha generacional, comenzó a generar roces silenciosos que se acumularon con los años. Lo que parecía un matrimonio de ensueño empezaba a agrietarse poco a poco. En medio de su historia de amor, Moore y Kutcher vivieron uno de los episodios más devastadores de sus vidas. Demi quedó embarazada y ambos esperaban con ilusión la llegada de una hija a la que ya habían decidido llamar Chaplin Ray. Sin embargo, en 2006, cuando la actriz cursaba 6 meses de gestación, sufrió un aborto espontáneo. La noticia fue un golpe demoledor que transformó por completo la dinámica de la pareja. Demi se hundió en una tristeza profunda, marcada por la culpa y la sensación de que había fallado en algo que deseaba intensamente. Aunque había permanecido sobria durante años, este dolor la llevó a recaer en viejos hábitos, buscando consuelo en el alcohol y en pastillas. Aston, por su parte, trató de apoyarla en un principio, pero la pérdida abrió una grieta emocional que nunca logró cerrarse. A partir de entonces, la relación entró en una espiral descendente: intentos fallidos de volver a concebir, tratamientos frustrantes y una creciente distancia entre ambos. El matrimonio que alguna vez había brillado como un ejemplo mediático empezaba a desmoronarse en silencio, preparando el escenario para una de las caídas más dolorosas en la vida de Demi Moore. Con el dolor del aborto todavía presente y el matrimonio cada vez más frágil, Demi Moore intentó aferrarse con todas sus fuerzas a la relación. En su desesperación por mantener vivo el vínculo, aceptó propuestas que iban en contra de sus propios valores. Según reveló años después en sus memorias, fue Aston quien sugirió experimentar con situaciones poco convencionales en la intimidad. Aunque al principio se mostró reacia, Demi terminó cediendo con la esperanza de recuperar la complicidad perdida. Sin embargo, lejos de unirlos, esas decisiones la llenaron de inseguridades y aumentaron la distancia emocional entre ambos. Moore comenzó a sentirse cada vez más sola dentro de su propio matrimonio, atrapada en una dinámica que parecía devorarla poco a poco. La diferencia de edad, que al principio parecía un detalle irrelevante, se volvía cada vez más notoria. Mientras Kutcher disfrutaba de una etapa de plenitud y proyección en su carrera, Demi se enfrentaba al temor del paso del tiempo y a la presión de una industria que suele castigar con dureza a las mujeres maduras. El amor que alguna vez los hizo desafiar las críticas ahora se transformaba en un campo de batalla interno del que ella salía cada vez más herida. El 24 de septiembre de 2011, en lo que debía ser la celebración de su 6º aniversario de bodas, Demi Moore recibió el golpe más devastador de su matrimonio. Mientras se preparaba para un evento, su teléfono la alertó con una noticia que la dejaría sin aliento. Aston había sido visto en una fiesta en San Diego acompañado por una joven de 22 años. En cuestión de horas, los tabloides explotaron con titulares sobre la supuesta infidelidad. Demi lo confrontó y él no tuvo más remedio que admitirlo. Lo que más la hirió no fue solo la traición, sino la manera en que Aston intentó justificar sus actos, usando las decisiones que ambos habían tomado en el pasado como excusa para desdibujar los límites de la relación. Para Moore, esa explicación fue un golpe aún más bajo que el engaño en sí. La noticia se convirtió en un escándalo mundial, exponiendo públicamente la intimidad de la pareja y colocando a Demi en una situación de humillación sin precedentes. Lo que hasta entonces había sido un matrimonio que intentaba resistir a las adversidades, se derrumbó en cuestión de días. En noviembre de ese mismo año, la actriz anunció oficialmente su separación, asegurando que había tomado una decisión dolorosa, pero necesaria para poder mantenerse fiel a sí misma. El romance que había comenzado como un cuento de hadas terminaba en el mayor de los desencantos, y el mundo entero era testigo del colapso de una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Tras el anuncio de la separación en 2011, Demi Moore entró en la etapa más oscura de su vida. El divorcio, que se prolongó por casi 2 años, la dejó emocionalmente devastada. Mientras Aston Kutcher parecía rehacer su vida con rapidez, Demi enfrentaba la soledad, la presión mediática y un dolor interno que no lograba contener. Durante casi 2 décadas había permanecido sobria,
pero el peso de la humillación y el fracaso matrimonial la arrastraron de nuevo hacia viejos hábitos. Su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante, perdió peso de manera drástica, su aspecto físico reflejaba el desgaste y los rumores sobre su estado no dejaban de llenar las portadas de las revistas. El momento más crítico llegó en enero de 2012, cuando Demi sufrió un colapso en una reunión en su propia casa. Testigos aseguraron que había estado consumiendo sustancias que alteraron gravemente su estado, lo que terminó en una convulsión que obligó a llamar de urgencia a los paramédicos. La actriz fue hospitalizada, y aquella imagen de la estrella debilitada y frágil recorrió el mundo entero. Su carrera también se resintió. Proyectos en los que estaba involucrada fueron cancelados, y su reputación en Hollywood sufrió un golpe del que parecía imposible recuperarse. Pero lo más doloroso no fue la caída profesional, sino el distanciamiento con las 3 personas más importantes de su vida, sus hijas. Cansadas de ver a su madre atrapada en una espiral de autodestrucción, Rame, Scout y Tayula decidieron alejarse de ella por un tiempo. Durante 3 años, apenas hubo contacto entre ellas. Una ruptura familiar que Demi interpretó como un abandono, aunque en realidad sus hijas buscaban protegerse del caos. Aquella soledad profundizó aún más su dolor, convirtiendo esos años en los más difíciles de su existencia. Después de tocar fondo, Demi Moore comprendió que no podía seguir hundiéndose. Tras su hospitalización en 2012, ingresó en un centro de rehabilitación en Utah, donde comenzó un proceso largo y doloroso para recuperar el control de su vida. No fue un camino fácil. Enfrentó recaídas, momentos de duda y la dura tarea de mirarse al espejo para confrontar sus heridas más profundas. El amor por sus hijas se convirtió en la chispa que la motivó a salir adelante. Con paciencia y esfuerzo, Demi buscó reconstruir el vínculo con ellas. En 2015, tras años de distancia y resentimiento, logró una reconciliación. Madre e hijas comenzaron a sanar juntas, compartiendo tiempo y conversaciones que antes parecían imposibles. Un momento clave de esta nueva etapa ocurrió en 2019, cuando Demi y sus hijas participaron en Red Table Talk, el programa de Jada Pinkett Smith. Allí, hablaron abiertamente sobre el dolor, las rupturas familiares y el proceso de perdón que atravesaron. Fue un gesto valiente, no solo para ellas, sino también para quienes vieron en su historia un ejemplo de que siempre existe la posibilidad de sanar. Hoy, Demi Moore se muestra como una mujer distinta, más consciente de sus batallas, más fuerte y con una mirada serena hacia su pasado. Aunque las cicatrices nunca desaparecen, aprendió a transformarlas en parte de su historia. Una historia de caída, pero también de resiliencia. La relación entre Demi Moore y Ashton Kutcher comenzó como un cuento de hadas que parecía desafiar todas las expectativas. Pero tras la fachada perfecta, se escondía un relato de dolor, traiciones y una humillación pública que casi la destruyó por completo. Sin embargo, lo que hace de esta historia algo aún más poderoso es la capacidad de Demi de levantarse después de haber caído tan bajo. Su vida es la prueba de que incluso en los momentos más oscuros puede haber una oportunidad para renacer. Y quizás la gran pregunta que queda en el aire es esta: ¿fue Demi Moore víctima del amor equivocado, o de los fantasmas de su propio pasado que nunca dejó de perseguirla?